Muy bien, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto nuevamente estar con ustedes, compartir este momento. Gracias también al canal porque siempre me da la oportunidad de poder compartir la palabra, a veces también de cambiar de días porque algún viaje, alguna situación. Nos hemos estado acostumbrando últimamente, creo, a desestructurarnos un poco y un poco a improvisar un montón de cosas. A veces no está bueno improvisar, pero otras veces lo tenemos que hacer, no queda otra cuando tenemos que salir en ayuda de alguien. Mire, le comento algo que me sucedió hace unos minutitos. Una familia me llama, es una piba que yo no conozco muy bien, pero que son de otra ciudad, y que ellos querían reunirse. Dice: pastor, nos queremos, si usted nos acompaña, a reunirnos un día, porque en este tiempo de pandemia falleció mi abuela y no pudimos hacer nada, e inclusive ella estaba en otra ciudad, así que mi mamá, la hija, no pudo participar. Dice, y ella está mal. Y pensaba en las cosas, en las consecuencias de todo esto que pasa, ¿no? En las consecuencias que pasan a lo largo de la vida y que impactan en las personas de una manera u otra. Pero en este caso específico, alguien que no pudo hacer el luto, alguien que no pudo despedir a su mamá, alguien que está sufriendo por eso, y muchas veces esas cosas suceden en la vida, ¿no? Y qué bueno es que podamos pensar, reflexionar y acercar una palabra de aliento en este tiempo que tanto lo estamos necesitando. Y saben que hay mucha gente que lo ha entendido, ¿no? Y cuando digo gente, estoy hablando de los gobernantes de distintos lugares, que han entendido la importancia que tiene la ayuda espiritual a las personas. Hay otros que lo espiritual no le interesa nada, le interesa muy poco, y a veces actúan creyéndose dioses, ¿no? Creyéndose que saben todo. Ahora estamos en tiempos políticos, ¿sí? Entonces muchos creen que la solución soy yo, la solución es la solución es aquello, aquel. Y la realidad es que son esas limitaciones que todos tenemos y que a veces no sabemos reconocer, y que no solamente nos hacen mal a nosotros, queridos, sino también le hacen mal a los demás, ¿no? Yo no había pensado, nunca me pasó a lo largo de mi trayectoria como pastor que alguien, nosotros no acostumbramos a hacer misas, como normalmente le llaman, sobre una persona que ya falleció. Nosotros creemos que Jesucristo, cuando está en el corazón de alguien, ¿sí? Cuando parte de este mundo, va con Jesucristo, ¿sí? Va a la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros en la vida no podemos hacer nada, no podemos orar por el eterno descanso. Lo que se decide se hace en vida, ¿no? Pero este es un caso que me hizo reflexionar, un caso que me hizo pensar, y dije, sí, mira, yo ya me estoy yendo para el canal porque fue hace un ratito, pero cuando vuelva seguimos charlando, y cuando ustedes dispongan yo puedo ir a hablar con la familia. ¿Por qué no pudieron hacer ese luto? No pudieron despedir a una persona que amaban, ¿sí? Y quedaron con ese dolor. Siempre es bueno llorar, siempre es bueno descargar cuando un ser querido, cuando nos separamos de alguien, ¿no? Así que es algo que realmente un poco uno tiene que ir improvisando en la medida que van pasando las cosas. Pero bueno, hay algunas en las que no se debe improvisar, ¿no? Y que son los compromisos, cuando yo digo algo. Y mucho más cuando estamos en estos medios, que tenemos esta posibilidad de decir, si yo digo algo aquí y este día y mañana pasado, dentro de 2 meses, de un año, digo lo contrario, va a aparecer aquí en las grabaciones, en los que guarda el canal, que el pastor dijo una cosa y ahora hace otra, ¿no? Y lamentablemente, muy tristemente, en estos tiempos políticos estamos viviendo eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que todo lo puede y cree que sobre todas las cosas
puede hacer algo diferente, algo distinto, a veces con buenas intenciones y otras veces simplemente porque tienen un micrófono acá adelante y hablan como si tuvieran la verdad absoluta, ¿no? Y en estos tiempos también se están involucrando en la política muchas personas con valores cristianos. Y ustedes habrán escuchado muchas veces, ¿no? Están hablando, se habla en estos tiempos de valores, ¿sí? Yo siempre pregunto, ¿qué valores? Porque los valores míos son limitados y los valores míos pueden de pronto ayudar en algo, pero no son la verdad absoluta. La verdad absoluta son los valores cristianos. ¿Y cuáles son los valores cristianos? Porque es fácil nombrarlos y muchas veces habrás visto que mucha gente ponía la mano sobre la Biblia y oraba diciendo que juraba por los santos evangelios. Algunos hasta cambiaron un poquito y decían, me comprometo, ¿no? Porque la Biblia es clara, no jures si no vas a cumplir. Entonces se comprometían. Pero había muy pocos, o hay muy pocos, que conocen lo que hay ahí adentro. Y dentro de los valores cristianos, mis queridos, quiero compartir con ustedes en Lucas 22, versículo 27. Y el entorno, el momento, era cuando Jesús ya estaba a punto de partir a la presencia de Dios y era lo que le llamamos nosotros la última cena. Entonces hizo el Señor en las Pascuas, mandó a sus discípulos a preparar la cena, y no solamente eso, sino que también Él cortó el pan y el vino, que explica que nosotros lo hacemos habitualmente en la iglesia, el vino que representa la sangre de Cristo y el pan que representa el cuerpo de Cristo dado por nosotros. Es decir, Jesús le estaba diciendo, yo les estoy sirviendo a ustedes. Pero mientras que esto sucedía, había una discusión entre sus discípulos que luego que Jesús partiera, ¿quién iba a ser el más importante o el principal? Y aquí viene una enseñanza que yo creo que es actual y que es para este momento. Porque estamos en un tiempo, nuevamente, como les decía hace un ratito, un tiempo político, donde muchos quieren llegar a servirse y muy pocos a servir. Muy pocos están dispuestos a dar y muchos a sacar, ¿sí? No son todos, pero hay muchos que son así. Y estamos viviendo y estamos en esta etapa de nuestra vida, en esta etapa de nuestro amado país, tan empobrecidos debido a esas cosas que han sucedido. Al fanatismo, a ideologías equivocadas, a leyes contrarias a la palabra de Dios, a decir algo que después no pueden cumplir, a decir y a contradecirse, a mentir, ¿sí?, con las puertas bien abiertas, etcétera, etcétera. Sin embargo, los verdaderos valores que yo y muchos de ustedes que dicen ser cristianos o que decimos ser cristianos tenemos que tener, son los valores que la palabra de Dios dice. Entonces, aquí en una versión, la traducción lenguaje actual, en Lucas 22, 27, uno de los valores cristianos es este. Jesús le dice a los discípulos que estaban, como les decía recién, pensando en quién iba a quedarse a cargo, quién iba a ser el más importante. Hoy también, ¿no? ¿Cómo nos gusta esto, no? Nos gusta sentarnos en los primeros bancos. La Biblia nos advierte, cuidado con los que quieren los primeros bancos. Sí, pero parece que ese es lo importante, estar ahí en primer plano. Pero ahora fíjense que la Biblia, los valores cristianos, dicen todo lo contrario. Por eso a veces me gusta decir que es una contracultura ser cristiano. Y Jesús le dice a los discípulos, cuando los escucha discutir acerca de quién iba a ser el más importante, piensen en esto. ¿Quién es el más importante? ¿El que está sentado en la mesa o el que le sirve la comida? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Y en esta versión sigue diciendo, ¿no es cierto que se considera más importante al que está sentado en la mesa? Sin embargo, vean que yo, el Maestro, les he servido la comida a todos ustedes.
La palabra de Dios dice, he venido a servir y no a ser servido. Y nosotros somos así. Es decir, yo voy, me siento en un restaurante y soy el más importante. Mozo, tráeme esto, tráeme aquello. Y después saco ahí de mi bolsillo unos pesitos y le dejo ahí como agradecimiento. Y hay algunos que somos agradecidos, ¿no? Hay algunos que sabemos que es su trabajo, sabemos que lo hacen de buena onda, como decimos, pero también somos agradecidos porque ellos nos están sirviendo, porque es su trabajo y porque yo no me creo más importante que él, porque tengo la oportunidad de ir a un lugar donde me atienden, donde después no hay que lavar los platos, no hay que hacer nada de eso, porque hay un servicio que lo hace. Pero en el mundo en el que vivimos, muchos de los que se sientan en los primeros bancos, muchos de los que tienen un micrófono acá adelante, muchos de los que están en un cargo se creen superiores, se creen infalibles, se creen que nunca van a fallar, se creen que nunca se van a equivocar y se ponen soberbios y se ponen altaneros y se ponen allí en un papel en el cual todos están equivocados menos yo. Y qué interesante es poder volver a los valores, pero no a los valores de nuestros viejos que tenían tantos errores como nosotros. Algunos sí y otros no, sino a los valores que están en la palabra de Dios y que para algunos son antiguos. Por lo tanto, lo están actualizando ahora y estamos viendo perversidad, hipocresía, mentiras por todos lados. Ya escuchamos mentiras y ya decimos, bueno, está bien, ya es así, ya vivimos en un país, como decimos burlonamente, bananero, así que vamos a seguir igual nomás, no vamos a cambiar nada. Gente, Dios da oportunidades a todos. Y creo que nos está dando una oportunidad a nuestro hermoso país, de no solo ser un país que pueda ser bendecido, sino bendecir a otros con todas las clases de riquezas que tenemos como querido país. Por lo tanto, los valores deben ser los valores cristianos. Esos hombres, esas mujeres que hoy están anhelando un cargo, tienen que ir con la mentalidad de servir al prójimo y no de servirse del prójimo. Porque Jesucristo, el que te amó tanto que dio su propia vida en la cruz, muriendo por nosotros, vino a servirnos. Dice la palabra de Dios que él no tenía ni dónde apoyar la cabeza, que cuando él nació estaba todo tan ocupado, y ese hombre que iba a cambiar la historia, ese hombre que iba a tener un antes y un después, el mundo y la historia en sí, un antes de Cristo y un después de Cristo, nació allí entre los animales. Ese es el hombre, esa es la persona, mis queridos, que en todo lugar de la sociedad que ocupemos debemos imitar. Ser siervos, servir y no servirnos, estar ayudando, ocupándonos de los demás. Muchas veces algunos se ocupan de los demás, pero queremos aparecer en todos lados. Carteles, acá estoy yo, miren lo que hice, viajé para acá, hice lo otro, hice aquello. No, Jesucristo nada de eso quería. Es más, cuando en la palabra de Dios la leemos, vemos que muchas personas fueron sanadas por Jesucristo. Y Jesucristo les decía, vuelvan, no le cuenten a nadie. Qué tremendo es poder experimentar el conocimiento de la palabra de Dios, pero no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso, si vos querés ser bendito, si vos querés ser un hombre o una mujer bendecida por Dios, serví a los demás, porque el que te está mirando, ese no defrauda, ese nunca te deja solo, ese siempre te va a estar ayudando, aunque haya muchos que no te agradezcan. Buscá a Dios, Él es el verdadero ejemplo de servicio. Que Dios te bendiga.